El siguiente punto en el mapa es el Talmud babilónico. Y bueno, tengo que tratar de utilizar ciertas palabras y de no utilizar otras porque, bueno, sabemos cómo funciona esto y puede significar que salten ciertas cosas aunque uno no esté diciendo nada malo, pero por una cuestión algorítmica, eh, bueno, hay que tener cuidado, así que a veces quizás tenga que parafrasear para saltear ciertas palabras. Eh, bueno, hay dos versiones del Talmud que existen, una es el de Babilonia y la otra es la de Jerusalén. De las dos, el primero, es decir, el babilónico, es considerado por quienes practican la religión como el más autorizado, digamos. Es un tomo gigantesco. Un comentarista escribió alguna vez que es un libro casi interminable que contiene otro libro. Y no solo pretende explicar la Torá escrita, que es el Pentateuco de Moisés, sino también todo lo que concierne a la vida diaria. Por supuesto, la vida diaria de quienes practican la religión. Entonces, digamos, es una serie de interpretaciones y aclaraciones para asegurar que las escrituras puedan encajar dentro de la estructura externa de lo que los rabinos consideran una vida adecuada, que es una inversión de la práctica bíblica de la exégesis. Heinrich Graetz fue uno de los máximos exponentes de la historiografía de este pueblo, de esta religión, y afirmó lo siguiente: en el Talmud todo acto justo y moral, así como toda fechoría, tiene su importancia religiosa. Por todo esto surge del Talmud una forma de razonamiento que anima a los eruditos a cuestionar y a estimular sus habilidades retóricas, desafiando los aspectos clave de todo pensamiento religioso. En la práctica hace que cualquier razonamiento sea muy complicado, como lo demostró el historiador ruso León Poliakov en una historia alegórica que es la siguiente. Dice: un goy, que es un no judío, insistió en que un talmudista le explicara qué es el Talmud. El sabio finalmente accedió y le hizo la siguiente pregunta. Dos hombres caminaron un trecho juntos. Cuando llegaron al final de ese trecho del camino, uno de ellos tenía la cara cubierta de hollín, mientras que el otro estaba inmaculado. ¿Cuál de los dos se lavó? A lo que el no judío le contestó: el que estaba sucio. No, le dice, porque el que estaba sucio vio al otro y por eso creyó que él también estaba limpio. El que estaba limpio vio la cara sucia del otro y creyó que él también estaba sucio. Entiendo, exclamó el goy. Estoy empezando a entender qué es el Talmud. Y el rabino le dijo: no entendiste nada. Bueno, este diálogo, digamos que ilustra el alcance del razonamiento talmúdico y sería posible salir uno mismo en este laberinto también porque muchos filósofos a lo largo de los siglos adoptaron una metodología similar a la de preguntas y respuestas. Sin embargo, como vamos a ver, el Talmud es mucho más controvertido, ya que entra en conflicto con cualquier cultura que haya adoptado un orden moral, político y económico. Porque este sistema de pregunta-respuesta y demás, a lo que hace alegoría este cuentito, digamos, porque además el rabino le termina diciendo que si los dos caminaron por el mismo camino, los dos deberían estar iguales, es decir, o los dos sucios o los dos limpios. Entonces es como muy rebuscado, ¿no? Bueno, entonces esta retórica dudosa no solo es fundamental para el Talmud, sino que va mucho más allá, al afirmar declaraciones a veces totalmente
en contra, digamos, de los gentiles en general y en particular sobre los cristianos. Pero bueno, lo que es más importante es que la historia demuestra que cada vez que se practicaban las enseñanzas del Talmud, las consecuencias resultaban perjudiciales tanto para ellos como para las naciones gentiles en las que vivían. Y acá es donde radica realmente el problema, y no en una cuestión de ADN bueno o malo, sino en todas estas interpretaciones, que son malas en cualquier religión en realidad, esto de andar interpretando textos y cuya interpretación varía según la persona que la hace, según el teólogo en algunos casos, según los rabinos en otros, entonces pasan a ser en un punto subjetivas. Pero bueno, siguiendo con este tema, en el siglo XIII, cuando empezó el tema profundamente de las enseñanzas de la Cábala, el Talmud se complementó con otro texto, que fue el Zohar, que significa esplendor. Y aunque este mismo erudito que mencionábamos, Gretz, lo llama un libro de mentiras y falsedades, debido a sus implicaciones un tanto dañinas, digamos, y al hecho de que muchos siguen ciegamente sus enseñanzas, este libro fue considerado como una revelación celestial. Siempre estamos hablando de la misma religión, ¿no? Y considerada la Biblia de los cabalistas. Para poder consultar correctamente el Torá, el Zohar afirma por definición ser superior al Pentateuco de Moisés e incluso al mismo Moisés. El autor del Zohar es Shimon Bar Yochai y dice: ahora puedo ver lo que ningún otro mortal ha visto desde que Moisés subió al Sinaí por segunda vez, incluso más que él. Moisés no sabía que su rostro brillaba, pero sé que mi rostro brilla. Esto dijo quien lo escribió. De hecho, dice Gratz, el erudito que mencionábamos en primer lugar, este escritor que vivió en los siglos entre el 1 y el 2 está casi deificado en el Zohar. El principio subyacente del Zohar es que los relatos históricos y las leyes religiosas de la Biblia no debían incluirse en un solo plano, es decir, en el mero sentido de las palabras, ya que contienen algo más elevado, misterioso y sobrenatural. Quizás es concebible, exclama un seguidor del círculo de este escritor, del que escribió este libro que mencioné último, que Dios no tenía asuntos más santos que comunicarnos que estas cosas triviales sobre Esaú y Agar, sobre Labán y Jacob, sobre el asno de Balaam, sobre los celos de Balac para Israel y sobre el libertinaje de Zimri. ¿Puede una colección de tales historias tomadas en su sentido ordinario merecer el nombre de Torá? ¿Se puede decir que tal revelación expresa la pura verdad? De ahí se basan en decir que tienen que hacer una interpretación. Y sigue diciendo el escritor de este libro: en nuestro tiempo podemos escribir un buen libro como la Torá, claro, tal vez podamos hacerlo aún mejor. No, el sentido místico y más elevado de la Torá es su verdadero sentido. Los relatos bíblicos se asemejan a un hermoso vestido que encanta a los tontos para que no vean lo que hay debajo. Ay del culpable que afirma que la Torá contiene solo historias simples y por lo tanto solo toma en cuenta la vestimenta. Después de investigar los aspectos clave de la Torá escrita, el autor de este último libro pronuncia una maldición contra sus enemigos y dice: el Zohar identifica a todos los blasfemos y los malvados con el principio maligno de las conchillas, sería la traducción de Kelifot. La primera serpiente, Caín, Esaú, el faraón, el imperio de Esaú, que es Roma, y el poder civil y espiritual del cristianismo medieval, que han permanecido en la violencia y la injusticia. Esto es lo que dice ahí. Bueno, la mayoría de los cristianos evangélicos rara vez discuten las cuestiones planteadas por estas afirmaciones, debido a la suposición indiscutible de que esta religión rabínico es esencialmente la misma religión que el Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso el estudio más superficial de esta religión prueba no solo que el Antiguo Testamento
son profundamente diferentes, es decir, el Antiguo Testamento y esta versión rabínica, digamos, en lo que se refiere a interpretación del Antiguo Testamento, son diferentes, sino que por lo tanto el judaísmo y el cristianismo divergen en todos los puntos esenciales, como también lo admite la propia enciclopedia New Jewish. El erudito de esta religión, Jacob Neusner, agrega que el Talmud ha forjado la forma definitiva del judaísmo desde el momento de su extensión final hasta la actualidad. En otro libro habla más claro y dice que la religión que se practica es justamente esta última, la rabínica, la de la interpretación. Y el Talmud de Babilonia es la declaración más autorizada de la Torá que encarna el judaísmo. Neusner añade que, partiendo de fuentes tanto talmúdicas como cristianas, queda claro que el judaísmo y el cristianismo están totalmente en conflicto. En un intento por llegar a fin de mes, digamos, Neusner escribe inexcusablemente en su obra fundamental del 2001 lo siguiente: si uno tiene razón, el otro debe estar necesariamente equivocado. Hoy en día, teólogos, rabinos y eruditos judíos publican declaraciones cuyo propósito es oscurecer las diferencias fundamentales entre ambas religiones. Porque, claro, una cosa es lo que está escrito en el Antiguo Testamento y otra cosa es lo que se interpreta. Y esto va para las dos religiones. Acá no estamos criticando exclusivamente a una. En realidad, en las interpretaciones, sean teológicas, sean rabínicas, son interpretaciones. Bueno, pero ¿cuáles son los orígenes, digamos, de estas dos vertientes? Una la de Babilonia y otra la de Jerusalén. Bueno, el Talmud tiene una historia larga y complicada. Así que vamos a hacer como un vistazo rápido, que va a ser más que suficiente. Cuando fue el tema de que llegaron a Babilonia bajo Nabucodonosor, después de la destrucción del primer templo y de la ciudad, muchos escribas judíos enfrentaron el desafío de interpretar las leyes de Moisés para sus propósitos. El historiador Salomón Greisel, en su historia, así se llama el libro, escribió que los escribas dieron forma al destino del pueblo. Y después del regreso de este grupo que llegó a Babilonia luego de la destrucción de su ciudad, ellos después volvieron, y después de la muerte de los profetas mayores y menores, toda la transformación en la vida de ellos fue desde ese momento el resultado de la enseñanza y la interpretación de los escribas. Crearon literatura, formularon leyes y dedujeron de los libros sagrados la idea de que deben guiar a su pueblo y al mismo tiempo inspirar a otros. Porque dentro del Talmud, digamos, se habla de muchísimas cosas, no solamente religiosas, sino que es un tratado sobre casi todos los aspectos de la vida. Siempre, obviamente, enfocados hacia quienes profesan la religión, ¿no? Bueno, estos escribas, como los rabinos más tarde, diferían mucho uno de otros, y su discusión se fusionó con varias interpretaciones tradicionales de la Biblia que, bajo el nombre de ley oral, guiaron a este pueblo en épocas posteriores. Unas generaciones después de que Alejandro Magno conquistara Asia Menor y después de la helenización de los pueblos vencidos, los escribas se dividieron en dos facciones, los fariseos y los saduceos. Estas dos corrientes, que en un principio fueron puramente políticas, gradualmente se volvieron religiosas. Además, desde el principio ambas partes se vieron envueltas en un levantamiento político y una operación encubierta, y a menudo discreparon entre sí.
Los saduceos hicieron cumplir la Torá escrita como la única verdad a respetar literalmente, mientras que los fariseos creían tanto en la Torá escrita como en la tradición oral. Y Greisel nos dice que aunque los fariseos pudieron encontrar poco apoyo para las leyes que propusieron en la Torá escrita, argumentaron que también había una Torá oral o una enseñanza, un conjunto de tradiciones que les habían sido transmitidas por los escribas de los primeros tiempos, quienes a su vez habían recibido esta tradición de sus predecesores, que se remontan a Moisés. Entonces, tras la destrucción del templo en el año 70, es decir, ya la destrucción del segundo templo por los romanos, los saduceos desaparecieron por completo, dejando la regulación de todos los asuntos en manos de los fariseos. A partir de ese momento, la vida fue regulada por ellos y toda la historia fue reconstruida desde el punto de vista farisaico y se le dio un nuevo aspecto al Sanedrín antiguo. Y entonces este mismo erudito dice, el fariseísmo moldeó el carácter del judaísmo, la vida y el pensamiento de las personas para todo el futuro. La religión, tal como es hoy, todavía lleva las huellas de su derivación ininterrumpida a través de los siglos desde el fariseísmo. Entonces, en la religión que forjaron los fariseos, la Torá solo era válida cuando estaba de acuerdo con su punto de vista. Cuando no lo era, la reinterpretaban para fortalecer su estructura ideológica. Entonces los fariseos, en la medida de lo posible, intentaron no abolirlo, sino introducir invenciones legales mediante las cuales se confirmara la autoridad de la ley, pero al mismo tiempo se anularon y sin efecto quedaron para cualquier propósito práctico. A su vez, los judíos helenizados simpatizaban más o menos con los saduceos, mientras que los ortodoxos se pusieron del lado de los fariseos. Como ambos bandos estaban muy involucrados en la política, su doctrina a veces condujo a guerras políticas que le costaron la vida a muchos miles. Sin embargo, en unas pocas generaciones, las dos partes perdieron su poder político. Durante la fase final de la destrucción del templo en el año 70, la tradición oral se habría perdido si no fuera por un rabino de apellido Ben Zakkai, que se escapó de Jerusalén durante sus últimas horas, encerrado en una especie de ataúd, habiendo dicho a sus estudiantes que su maestro estaba muerto y había pedido permiso para llevar su cuerpo a sepultura fuera de la ciudad. Algunos opinan que fingió estar muerto para evitar ser asesinado por los fanáticos. Cualquiera que sea el motivo, Zakkai fue sacado vivo de la zona de guerra. Cuando las aguas se calmaron, pidió permiso a Vespasiano para abrir una escuela. Estuvieron de acuerdo, sin embargo, sin saber que la escuela, Zakkai, habría salvado al pueblo judío, lo habría mantenido con vida durante varios cientos de años y habría demostrado más que cualquier otro acontecimiento de la historia que el espíritu es más poderoso que la espada. Bien, Zakkai reunió a su alrededor a un buen número de personas deseosas de llevar esta versión de la religión, es decir, esto de la interpretación, a una nueva altura. Su escuela, basada principalmente en la enseñanza de la tradición oral, produjo una serie de sabios rabinos que compilaron y codificaron la tradición oral en un texto, que es el Talmud, que se convirtió en la ley y la religión de todo el pueblo de Israel. Este libro en particular era para los judíos lo que el derecho romano era para los abogados, digamos, los cánones de los concilios, las deliberaciones de los papas y toda la teología autorizada por la Iglesia para el clero del cristianismo. Vendría a ser en la correlación a todo esto. En ese momento las enseñanzas del Talmud eran desconocidas por los cristianos y por lo tanto también diferentes sectas gnósticas trataban al judaísmo rabínico y al cristianismo como si fueran compatibles. O sea, era plena época de no solo de conflicto, sino de confusión. Y en donde vemos también que esto de la interpretación cala también en el cristianismo.
y se empiezan a generar corrientes también. Entonces vemos que es como un fenómeno muy común de la época. Entonces, bueno, por lo tanto, desde sus inicios, este judaísmo rabínico, es decir, este término se utiliza para esto que tiene que ver con que no están utilizando lo que está escrito solamente, textualmente, sino que empieza a haber una interpretación y se empiezan a crear leyes y todo en función de eso que está escrito, pero pasando por los rabinos. Así, tal cual como los teólogos para el cristianismo. Vendría a ser esa equivalencia. Entonces, esta nueva rama, digamos, no se basó en las palabras de la Torá escrita, sino en las interpretaciones de los escribas, que finalmente se fusionaron con el Talmud. Desde la época del Nuevo Testamento, los fariseos y los saduceos se habían convertido en las autoridades legales para interpretar el Antiguo Testamento según sus tradiciones y su hermenéutica. Y como dice Graetz, como intérpretes de la ley, los fariseos formaban el cuerpo docente de la nación. Sus opiniones se convirtieron en puntos de referencia. Sus acciones estaban regidas por la necesidad primordial de preservar la religión. El individuo y el Estado estarían dominados por las leyes y costumbres de sus padres. Cualquier desviación de este principio parecía a los ojos de los fariseos como una traición contra todo lo que era precioso y santo. Los fariseos debían principalmente su influencia a su conocimiento de la ley y su aplicación práctica en los acontecimientos de la vida diaria, y eran considerados los únicos intérpretes y maestros de la ley. Después de la revuelta de un falso mesías llamado de apellido Koiba, en el año 135, que fue la última revuelta judía contra Roma, el rabino Akiva ben Yosef, que avivó las llamas de la revolución, escribió que como un pez no puede vivir del agua, así el pueblo judío no puede vivir fuera de la Torá. Es decir, no puede vivir fuera del agua, perdón. El pueblo judío no puede vivir fuera de la Torá. Es decir, la tradición oral que culminó en el Talmud. Entonces, si por un lado los fariseos daban crédito a la Torá escrita, que es decir, son los 5 libros de Moisés, por otro lado creían que la tradición oral, que consideraban más confiable, era vital para interpretar y explicar la exégesis de la Torá. Entonces, esta es la principal fuente de la confusión que reina entre el cristianismo y el judaísmo rabínico. Cuando digamos, se escucha que alguien sigue la Torá, asume que digamos que un cristiano comparte con ellos el origen divino de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pensando así que son los rasgos de la religión mosaica. Y esto no es tan así, ya que los judíos creen que la Torá es inútil sin el Talmud. Es decir, la Torá tiene que ser interpretada y para eso se necesita el Talmud. Entonces, para ellos no habría una comunión, digamos, entre las dos religiones, a pesar de tener el mismo libro en el inicio, es decir, el Antiguo Testamento. Entonces, como ellos, esta última facción, digamos, está nutrida desde las raíces por enseñanzas farisaicas, le dio forma a todo el curso de la historia que vino después. Y incluso en la Enciclopedia Universal Judía dice: la religión, tal como es, lleva en sí mismo la huella de su origen farisaico, sin interrupción, a través de todos los siglos. Las ideas principales y los métodos fariseos encontraron su expresión en una vasta literatura, de la que todavía existe una gran cantidad. El Talmud es el código más grande e importante de esta literatura, y alrededor de él se reúne una gran cantidad de midrashim, en parte legales y en parte destinados a la edificación. A través de él nacieron las corrientes de pensamiento que anteriormente fueron arrastradas por los fariseos, y el estudio de este libro es esencial para cualquier comprensión verdadera del fariseísmo.
Entonces, comprender estos textos es muy importante para comprender las ideologías, un hecho que ningún erudito jamás negaría. Por ejemplo, Finkelstein, que es uno de los eruditos, dice: el fariseísmo se convirtió en talmudismo, el talmudismo se convirtió en rabinismo medieval y el rabinismo medieval se convirtió en rabinismo moderno. Pero en todos estos cambios de nombre, a pesar de la inevitable adaptación de la costumbre y la rectificación de la ley, el viejo espíritu del fariseo sobreviviente inalterado permanece. Cuando el judío lee sus oraciones, recita de memoria fórmulas preparadas por rabinos premacabeos. Bueno, también otro erudito, Steinsaltz, dice: en muchos sentidos, el Talmud es el libro más importante de la cultura, de esta cultura, la columna vertebral de la creatividad y la vida nacional. Ningún otro libro ha tenido una influencia comparable en la teoría y la práctica de la vida, dando forma al contenido espiritual y sirviendo como guía para la conducta. Por eso es que es tan importante entender la diferencia entre estos diferentes libros y por qué, cuando hacen referencia a este libro en particular, hay que prestar atención, porque es por lo que mayormente ellos se rigen, ¿no? Bueno, en el 2010 se completó una nueva edición y en Estados Unidos se hizo un gran evento. Bueno, ahí uno de los personajes más importantes, de apellido Stern, dijo que ese libro era el alma de la gente, que la mayor parte de lo que se practica en nuestros días no viene de los 5 libros de Moisés, sino que viene de este libro. Y dice que no son solo los rabinos quienes lo estudian, sino todos los de la comunidad, de una forma u otra. Bueno, había un colaborador de Karl Marx, que era un erudito al respecto, también amigo de Engels. Afirmó lo mismo. El abuelo de Hess, que era este erudito, que era amigo de estos dos, su abuelo, tanto como el de Marx, eran rabinos. Y no solo argumentó, como todo talmudista, que la tradición oral es mucho más confiable y sofisticada que la escrita, sino que este desarrollo oral de la ley, a lo que esta religión le debe su existencia durante 2 milenios de exilio, es a la que también se le debe su futura regeneración nacional. Y bueno, que digamos, la identidad, digamos, está enraizada en este libro y conlleva un compromiso religioso que está en guerra, digamos, con el Logos desde el siglo I. Y entonces, bueno, dice un académico de apellido Shahak, dice que al revisar los conocimientos adquiridos en su juventud, cuando comenzó a estudiar las leyes que están en este libro, que gobiernan las relaciones entre aquellos que profesan esta religión y aquellos que no, le resultó evidente que ni cierto movimiento aparentemente secular, que bueno, es el Sion, ni la política del Estado, desde su fundación, desde la fundación del Estado que está ahora en Palestina, y especialmente ni siquiera las políticas de los partidarios de la diáspora, podrían haberse extendido, excepto a la luz de la influencia más profunda de estas leyes y la cosmovisión que crean y expresan, si se tomaran en cuenta seriamente este libro. Es decir, que todo parte de ahí, toda la concepción moderna parte de este libro, que se separa de lo que es el Antiguo Testamento, lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento.
y que siempre se considera que es un libro compartido, pero a los ojos de ellos no. Bueno, el historiador Gardner tiene un similar punto de vista y dice: casi todos los judíos vivían en el rico pero estrecho mundo del judaísmo. Como el islam y el cristianismo, el judaísmo afirma ser la verdad. El estilo de vida del judío está expuesto en las Sagradas Escrituras y resumido por los sabios rabinos en códigos legales, cuya fuente principal es el Talmud y sus intérpretes. Bueno, así que sin darle más vueltas al asunto, entonces esto es lo que es el Talmud, es la interpretación de los libros, es decir, de la primera parte de lo que se le adjudica a Moisés, ¿no? Bueno, y así va a lo largo de los siglos, se va forjando y se va haciendo cada vez más enraizado, digamos, y va teniendo cada vez más fuerza y es casi lo preponderante, porque es como un sistema completo de cultura, de ceremonias civiles y de derecho canónico incluso. Es un tratado, de hecho, de todos los temas. Digamos, por ejemplo, hasta el primer ministro de Inglaterra, Disraeli, digamos que por suerte pertenecía a esta religión porque si no lo hubieran matado, pero él decía que, digamos, su religión fue totalmente corrompida por los dictadores de la inteligencia humana, los rabinos, a través de esto, ¿no? Pero bueno, para ellos, digamos, ellos no podrían entender los pasajes de la Biblia si no fuera por este libro. Dice que Dios le dio esta autoridad a los sabios y la tradición es una necesidad, al igual que las escrituras. Y bueno, que no se pueden separar, digamos. Si uno quiere entender uno, tiene que saber o conocer el otro. Convengamos que esto también sucede mucho en el cristianismo con todos los teólogos, ¿no? Y muchas veces uno se basa, muchos se basan en lo que dicen los teólogos y no analizaron exactamente las palabras textuales de la Biblia, sino que simplemente se basan en la teología. Son maneras de ver las cosas. Y entra mucho en lo que es religioso, en ambas religiones. Entonces, qué sé yo, a alguno le gustará, a otro no. Uno es partidario de las interpretaciones y otros no. Pasa exactamente igual con el cristianismo. Lo que pasa es que acá vemos como esto es mucho más amplio, porque en esta religión, este libro es mucho más, abarca muchas más cosas, abarca hasta cuestiones legales, cosa que no sucede con el cristianismo. El cristianismo los teólogos se limitan a hacer interpretaciones religiosas, pero ya no se meten, digamos, en otros aspectos o digamos, a manejar la vida en general. Sí pueden hacer sugerencias, digamos, pero no es tanto como acá. Bueno, y todo esto viene de los fariseos, que son los que se hicieron cargo en un principio de empezar esta rama. Entonces, porque bueno, le dije, empezaron con la enseñanza de que ellos habían recibido 2 revelaciones inspiradas: la ley escrita que Moisés recibió en la cima del monte Sinaí y las tradiciones orales adquiridas por los 70 sabios que fueron al pie de la montaña, pero a quienes se les impidió seguir adelante. Según la tradición rabínica, Dios le dio a Moisés la ley escrita con los comentarios y Moisés dio los comentarios a Aarón y sus hijos, y los sabios de Israel de boca en boca transmitieron la tradición oral a los profetas, quienes a su vez lo transmitieron a los hombres de la gran sinagoga. Por lo tanto, cuando los judíos se refieren a la Torá, la mayoría de las veces
se refieren al Talmud en lugar del Antiguo Testamento. Y Neusner escribe: la Torá está representada por máximas que no están presentes en las Sagradas Escrituras, pero que han sido expuestas por sabios cuya autoría no está acreditada por los libros sagrados. Lo que está implícito, por lo tanto, es que el componente oral de la instrucción del Sinaí, junto con la parte escrita, forma el instrumento mediante el cual Dios se reveló a la comunidad. Bueno, hay un montón de eruditos que van explicando con diferentes palabras exactamente esto. Y bueno, después hay un tema con el tema de Jesús, ¿no? Porque cuando, digamos, se les trata de pedir evidencia concreta para apoyar la supremacía de la Torá oral, los rabinos recurren a la idea de que, dado que la Torá oral no se escribió durante mucho tiempo, las certezas no pueden derivarse de las Sagradas Escrituras y de la arqueología. Bueno, un razonamiento un poco retorcido en un punto, y digamos, bueno, que parte de todos estos razonamientos, ¿no? Entonces, ellos dirían que la ley oral no les llegó por escrito porque sus dimensiones superan a las del mundo entero. Cuando Jesús vino a hacer cumplir todas las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento, los fariseos y saduceos fueron sus oponentes y lo acusaron a él y a sus discípulos de transgredir y violar la tradición de los antiguos. Y Jesús a su vez les preguntó por qué transgreden el mandamiento de Dios en nombre de su tradición. Esto está en Mateo 15. Y Jesús les dijo a los fariseos que habían anulado así las palabras de Dios con la tradición que habían transmitido. Y dijo también, bueno, eres realmente hábil en eludir el mandamiento de Dios, puedes guardar tu tradición. Bueno, también advirtió a sus discípulos diciéndoles: presten mucha atención y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les habían dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Bueno, más tarde Jesús les explicó que esto de la levadura, ¿no? Que era la doctrina. En resumen, respetando las tradiciones de los antiguos o la Torá oral, los fariseos rechazaron los mandamientos de Dios. Eso es lo que él dijo. Jesús advirtió a los fariseos que al formular, perfeccionar y promover sus tradiciones, estaban rechazando todo lo que sus antepasados habían enseñado, porque, dice, si creyeras en Moisés, también me creerías a mí. Por mí, escribió. Pero si no cree en sus escritos, ¿cómo pueden creer en mis palabras?, dijo. Bueno, al creer su teología y negarse a creer que Jesús era el Mesías, los fariseos, digamos que le dieron la espalda a Dios, según lo que dicen los antiguos textos. Jesús los reprendió y, bueno, está en Juan, eso en Juan 8, y bueno, demostró repetidamente que los fariseos no eran los líderes más peligrosos, digamos, que el pueblo tenía, y ya que sus tradiciones e interpretaciones teológicas tenían implicaciones un tanto dañinas, digamos, y bueno, en definitiva ellos fueron los que moldearon el carácter de lo que vino después, y la vida y el pensamiento para todo el futuro. Y bueno, toda la herencia que ellos recibieron la recibieron a partir de ahí. Y de ahí también viene que haya un rechazo hacia la figura de Jesús. No de todos. Ojo que hay una facción que incluso tienen un canal de YouTube muy, muy interesante, que no lo rechazan. Es decir,
no son cristianos, evidentemente, pero sí lo consideran una figura, un profeta, y eso es interesante, es decir, no se pliegan a esto. Es más, critican bastante todo esto que surge a partir de las interpretaciones. Bueno, todo se basa en esto de lo oral y lo escrito. Y bueno, en resumen, digamos que es como que para los ortodoxos y para el conjunto, o sea, vamos a generalizar, el Talmud es, digamos, como lo que Cristo es para los cristianos. Es como la Biblia en acción, digamos, como la aplicación a la vida diaria de los principios que está en lo que está escrito. Y bueno, después de la destrucción del templo, las facciones políticas opuestas entre el pueblo se convirtieron en escuelas fundamentales. Entonces, la escuela de Shammai, después de abrazar la causa de los fanáticos, en primer lugar, luego volvió al rigorismo de la exégesis de las escrituras. La escuela de Hillel se convirtió en la facción que defendía la paz con los romanos. Después de que la religión fue redefinida como la religión del libro o de la interpretación competente del libro, estas dos escuelas definieron las opciones de las futuras generaciones. Y habría habido algunos atraídos por la asimilación, según el modelo de Hillel, es decir, de esta última escuela, y habría habido otros atraídos por el mesianismo político, según el modelo de los fanáticos y de la escuela de Shammai, de la primera. Entonces, la vida fluctuó entre estos dos polos durante 2 milenios, y las diferentes opciones se manifestaron de diversas formas. Y bueno, siempre hubo enfrentamientos, digamos, y hasta el día de hoy hay pensadores hacia las dos vertientes. Bueno, es un problema muy complicado pero bueno, también se puede entender a través del origen, que es básicamente la teología también. No es una mera cuestión genética, digamos, o de una raza, porque bueno, Jesús también era de esta raza, digamos. Así que tiene que ver con eso, con la teología, con la interpretación. O sea, a ver, ¿cómo se puede decir sin que esto salte por los aires, ¿no? Cristo nace de ahí, sale de ahí, y la religión que vino posteriormente, es decir, el cristianismo, también surge de ahí, pero al margen de estas dos facciones que se estaban enfrentando por la tradición oral y por la tradición escrita. Entonces, el problema viene de esto, de las interpretaciones, de lo que es la teología. Y de ahí también viene el conflicto con Jesús y todo lo que Jesús les dice a ellos. Es por esto mismo, es porque a raíz del primer libro que hay, es decir, la primera parte del libro, la parte de Moisés, que está escrito, después viene toda esta cuestión interpretativa. Y ahí surgen todos los problemas. Entonces, por eso, bueno, está en el mapa esto de este libro, que tiene dos en realidad. Acá menciona el babilónico porque es al que se le da más importancia de los dos. Al de Jerusalén no tanto, digamos que el que más rige la vida es este. Y es el que generó un montón de conflictos. Y de ahí vienen un montón de enfrentamientos.
sin quedarse atrás tampoco la teología por parte de los cristianos, ¿no? Pero bueno, esto es muy conflictivo porque está el tema de, bueno, de no considerarse parte de un mismo origen, que en un punto también es discutible porque digamos que también está la corriente de pensamiento independiente, por supuesto, que es donde se toma que el Antiguo Testamento es un libro que se les dio a ellos y está hecho para ellos y que bueno, que uno tendría que, digamos, aquellos cristianos deberían quedarse con el segundo, que el primero no tendría no estaría dedicado a los famosos gentiles. Obviamente sí el segundo, porque es el que relata, el que habla de Jesús, y donde sí estarían las cuestiones que atañen a cristianos. Entonces, bueno, y se empieza todo en un rulo y el perro que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, de ahí surgieron un montón de problemas de este libro babilónico, porque empieza todo un problema racial, también porque se empieza a malinterpretar, se empiezan a chocar entre ellos con los otros. Bueno, y también obviamente la manipulación también está ahí. Entonces, no es solamente conflictivo en sí, sino que también lo complican. Y bueno, y terminamos todos en una guerra que siempre empieza por interpretaciones que para algunos son erradas, para otros no. Y bueno, lo vemos en un montón de cosas, no solamente en esto. Son religiones que permitieron esto. Hay otras religiones donde no existe esto de la interpretación, sino que es lo que está, es lo que está. No hay interpretación posible. Digamos, es eso y nada más. Por ejemplo, el Corán ni siquiera se puede traducir. Lo que nos puede llegar en otros idiomas es una explicación, o digamos, sí es una traducción, pero ya deja de ser el libro sagrado. Entonces ya no tiene carácter de sagrado porque está en otro idioma y entonces lo consideran como que no tenga errores, que pueda tener errores, que es totalmente comprensible y sucede siempre. Entonces, si bien es una traducción, deja de ser el libro sagrado para ellos. Y por eso es que se lo recita en árabe. En el país que sea, o para la persona que sea islámica, las oraciones y demás son en árabe, que es la lengua original. Lo demás, ellos lo llaman, que son como comentarios o demás sobre el Corán, pero no es el Corán en sí. Y en un punto me parece que evitan este tipo de conflictos que sí existen en las otras dos religiones abrámicas. El tema de interpretaciones. ¿Y por qué interpretaciones? Hay tantas como gente. Bueno, por supuesto que está en manos de supuestos eruditos y sabios, a los que después el común de la gente se plegará hacia unos o hacia otros, pero también hay muchos eruditos y sabios y cada uno con su opinión. Entonces, bueno, este es un punto de conflicto. O sea, esto lo que genera es conflicto entre la misma comunidad y después hacia afuera. Así que bueno, es importante saber además cuál es la diferencia, ¿no?, entre los diferentes libros que hay. Porque claro, el que no pertenece a la religión escucha, conoce los nombres, pero a veces no le presta atención o no sabe en qué consiste cada uno. Y bueno, acá tenemos que este es el de principal importancia, mucho más que lo que está escrito. Es decir, lo que está originalmente escrito. Porque se refiere a la tradición oral y es lo que más peso tiene. Y bueno, babilónico porque fue redactado por los escribas que volvieron de aquel exilio. Así que bueno, y que hay dos, pero este es el más importante y por eso está
mencionado. Así que, bueno, ese es para aclarar, digamos, que hay dos, en qué consiste, eh, qué pasó con esto, qué genera, eh, y bueno, saber que está y que no hay que entrar en un conflicto de golpe. Si se presenta una discusión, bueno, son creencias y el seguir a ciertos pensadores, digamos, y bueno, cada uno lo toma como quiere, ¿no? Si quiere ser partidario de un pensador, del otro, o atenerse a lo que está escrito, ya eso es elección de cada uno. Pero bueno, lo dejamos ahí, entonces, para saber que, bueno, que lo que toman para su vida, es decir, la manera de comportarse y demás, surge de este libro. Y por eso a veces no entendemos, nosotros que conocemos el libro escrito, a veces hay cosas que no entendemos, porque claro, no están exactamente usando ese libro bajo lo que nosotros podemos leer, sino que es este otro que es la interpretación de la tradición oral de aquel que está escrito primero.